Muy buenas noches, tengan todos los presentes. En esta oportunidad tenemos la grata oportunidad de poder dar la bienvenida al compañero Juvenal, a la licenciada Perrufino. La dinámica que se ha establecido en esta oportunidad, que el licenciado Ollantay va a tomar la palabra en una media hora, lo que va a exponer, lo que es referente a lo positivo a lo negativo. Posteriormente, la licenciada Ilsen va a establecer también, y si hay necesidad, estaremos estableciendo algunas preguntas y respuestas. Pero la idea es que todos estemos conectados, podamos aprender y a la vez también podamos sobrellevar de mejor manera la situación que hoy nos ha quedado, estamos viviendo. En ese sentido, me quedo muy agradecido, licenciado Ollantay, licenciada Ilsen, para que de aquí en adelante podamos aportar un poquito a la sociedad. Bueno, sin más que decirles, licenciado Ollantay, le cedo la palabra para que nos pueda explicar lo que ha preparado en esta oportunidad. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a las personas, en este caso a Félix, por ejemplo, que es uno de los integrantes del Sindicato Revolucionario de los Maestros Revolucionarios, entiendo yo, quien me contactó. Y gracias por tener este espacio para poder platicar sobre lo que está ocurriendo y lo que nos podría ocurrir también a futuro con este tema de la pandemia. Lo positivo y lo negativo de la pandemia. Y creo yo que incluso esto de lo positivo y lo negativo, la manera como se formula, lo debemos superar, ¿no? Lo debemos reflexionar y superar, puesto que este maniqueísmo entre lo bueno y lo malo, o este binarismo, ¿no? Entre lo blanco y lo negro, es, digamos, justamente un modo de pensar o parte de un modo de pensar que nos ha llevado a esta situación de pandemia. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a pensar el mundo y a pensarnos a nosotros mismos más allá de las categorías de análisis y comprensión que el sistema mundo occidental o la academia hegemónica nos ha inculcado o instalado, ¿no? En el cerebro y en el espíritu. Debo de decirles que yo soy indígena quechua, en ese sentido, para los que somos parte de estas tradiciones milenarias, el mundo no está dividido entre lo positivo y lo negativo de manera excluyente, como se plantea en el pensamiento o en la filosofía occidental, lo negativo de lo positivo, el blanco de lo negro, o la A, B, etcétera, la imposibilidad de un tercer incluido, no. Para nosotros, en lo positivo está lo negativo, si acaso podemos llamarlo así, y en lo negativo está lo positivo, es decir, es mucho más, digamos, entramado, mucho más integral, ¿no? La realidad. Y en ese sentido, no podría yo atreverme en este momento a hablar de qué es lo positivo de la pandemia y qué es lo negativo de la pandemia, ¿no? Porque en lo positivo está lo negativo, como digo, y en lo negativo también está lo positivo, si acaso podemos llamarlo así, ¿bien? Entonces, en ese sentido, me atreví a ponerle ese rótulo, ¿no? De lecciones de la pandemia en curso. Conste que es una reflexión, ¿no? En trote, es decir, nadie se podría atrever todavía a decir, aunque no sé después de la pandemia si habrá alguien que diga, esta es la verdad científica, ¿no? Del análisis de lo que nos ocurrió, etcétera, pero simplemente es un aproximado, ¿no? Y en ese sentido estamos en trote, estamos en el camino, ¿no? Bien, debemos indicar que, en primer lugar, esta pandemia que estamos viviendo es la primera pandemia global en la que es moderna. Para nosotros, los habitantes de Abya-Yala, ¿no? Que llaman América Latina, la modernidad comienza en el siglo XV, 1492, ¿no? Con la llegada de los europeos a esta parte del mundo. ¿Sí? Ahí empieza la modernidad, ¿no? Y entonces, contando de aquella, y empieza también, digamos, la acumulación del capital, etcétera. Y entonces, de ahí de aquella época a esta fecha, es la primera pandemia, ¿no? Que vivimos, ¿no? En esta era. Y no solo moderna, cualquier modernidad, no es la modernidad del siglo XIX, ¿no? O del siglo XVIII. Es la modernidad global, ¿sí? Es decir, interconectado.
Entonces, en esta modernidad global y modernidad interconectada es la primera pandemia. Y justamente nuestra interconexión es lo que nos ha generado esta mortalidad, digamos, esta pandemia que estamos viviendo. Nuestra interconexión, ¿no? Dos, indico que los portadores del virus somos los humanos, ¿sí? ¿Qué implica eso? Regularmente las pandemias, ¿no?, o las enfermedades han sido trasladadas a través de diferentes vectores que no necesariamente eran los humanos. Recordemos, por ejemplo, la chikungunya, por decir una enfermedad, ¿sí? Es un zancudo, ¿no? El caso de la peste negra, ¿no?, que es una muy referida también en los últimos tiempos y que mató muchos europeos, etcétera. Fueron, ¿no es cierto?, ratas, fueron pulgas y no eran los humanos, ¿sí? Pero en este caso somos los humanos con nuestra interconexión que hemos hecho que esto se irradia por el mundo, y en ese sentido la pandemia ha sido un freno de mano también, es decir, un estate quieto, ¿no? Tranquilízate, no te muevas tanto, ¿no? Debemos indicar que surgió y golpeó desde el corazón del mismo desarrollo, desde el mismo de la modernidad. Es decir, China, en este caso, Wuhan, ¿no? Wuhan, la ciudad donde emergió supuestamente esta enfermedad, ¿no? Y donde agarró epicentro, es decir, donde agarró fuerza, como puede ser Europa o Estados Unidos, ¿no? En el transcurso, ¿sí? Son sociedades, son ciudades altamente modernas, altamente civilizadas, como dirían ellos, ¿no? Y más sin embargo, desde allí es que se está irradiándose y se irradió esta enfermedad, ¿no? Es decir, como decimos nosotros en esta parte de Aviala, ¿no? La enfermedad no está viniendo o no vino del campo a la ciudad. La enfermedad vino de la ciudad al campo, de la civilidad, ¿no?, a la no civilidad o a la asibilidad, decía, a los que vivimos en el área rural. Estoy hablando así porque yo vivo, digamos, por opción personal, ¿no?, en área rural, ¿no?, cultivando la tierra, etcétera, obviamente sin descuidar, ¿no?, el cultivo también intelectual, espiritual, ¿no? Y finalmente debo de indicar que la pandemia, ¿no?, no discrimina, aunque no mata a todos por igual. Es decir, ricos y pobres han sido afectados por la pandemia, ¿sí? Y es suficiente decir, ¿no es cierto?, en el caso Bolivia, ¿no?, gerente de la empresa telefónica, ¿no?, que creo que fue AXE, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del presidente del Banco Santander, por ejemplo, ¿no?, que se tuvieron que, mucha gente rica, por más que tenía plata, y en los países, digamos, con alta inversión y alta tecnología, inversión en salud, tecnología, etcétera, gente murió, ¿sí? Pero no mata a todos por igual, digo, porque si bien es cierto, biológicamente esta enfermedad, el virus no es, aunque el virus no es el que mata, sino es el proceso de la defensa del ser humano, del cuerpo, el que hace que el ser humano colapse, ¿no? Si bien es cierto, biológicamente no discrimina, pero socialmente discrimina. Es decir, en Potosí la gente muere no tanto porque sea débil, más débil su cuerpo que el norte de Italia, ¿sí? La gente del norte de Italia, sino porque no tiene, o sea, el sistema de la exclusión social así es tal que la gente del norte de Potosí muere porque no tiene acceso a los mecanismos, ¿no es cierto?, de asistencia sanitaria o a la salud. Simplemente no existe sistemas de salud, ¿no?, en muchos espacios o muchos bolsones territoriales de nuestra Aviala, ¿no? En ese sentido, socialmente es discriminatorio, pero biológicamente ataca a todos por igual, ¿no? Muy bien. Entonces, para entrar al tema de las lecciones, ¿no? Uno, esta pandemia, digo que nos devuelve a nuestra condición de hijos e hijas del sistema Tierra, ¿sí? Alguien dirá, pero otra vez con el tema del buen vivir. No es el tema del buen vivir, o sea, como digamos esa estigmatización que se hizo del pachamamismo, etcétera, ¿no? Desde corrientes indianistas, por ejemplo, ¿no? O del otro lado, ¿no es cierto?, la ultraderecha, la derecha, ¿no?, que se burlaba de este pensamiento de los pueblos. No, lo que estoy diciendo es que la pandemia, ¿sí?, lo que nos ha dicho es que no, por más que tengan ciencia, por más que tengan tecnología, por más que tengan el PIB mundial o el PIB personal, el PIB nacional, ¿no?, más alto del mundo, ¿no?, ustedes no son seres sobrenaturales, ustedes son seres completamente conectados al sistema Tierra, ¿sí? Por lo tanto, ustedes vienen de la Tierra y vuelven a la Tierra, ¿sí? Porque recuérdese, y con esto creo yo que entramos a otro punto, a otra lección, ¿no? La modernidad, ¿para qué nos educó?
¿no? Y eso lo digo porque yo fui también parte de la academia, ¿no? Estoy en mi etapa post-academia hegemónica, ¿no? Haciendo otro tipo de proceso de aprendizaje. ¿Pero para qué nos educó? Para alejarnos lo más que se podía de la tierra, ¿sí? Usted es profesor, usted es licenciado, usted es máster, usted es doctor, no puede volver a la tierra, no puede tocar la tierra. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, va a Europa, ¿sí? ¿Por qué en Europa la gente no hace el acto del entierro, etcétera, de sus seres queridos cuando fenecen? ¿No? Porque le tienen pavor, no quieren saber, se niegan a aceptar la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ilusión de la modernidad nos ha hecho creer que montado en nuestra tecnología podríamos incluso sobreponernos, ¿no?, a estas leyes, digamos, que están presentes en la comunidad cósmica, ¿sí? Entonces yo creo que esta condición de nuestra situación contingente, limitado, ¿sí?, mortal, ¿no?, es una de las principales lecciones que nos deja que nos está dejando la pandemia. Y quizás no para nosotros necesariamente, sino sobre todo para las sociedades integrantes de las sociedades modernas, ¿sí?, como por ejemplo la europea o la norteamericana, ¿sí? Y como digo, ellos, ¿no es cierto?, han estado en este mundo lo más próximo, ¿no es cierto?, a la civilización de la modernidad, ¿no? Porque en nuestros territorios todavía estamos en la premodernidad en algunos casos, ¿no? La otra lección que yo considero, el otro es a nivel espiritual, lo que acabo de decir, ¿no? A nivel cultural, intelectual, ¿sí? Yo creo que la lección que nos deja es que la modernidad, ¿no?, como esa razón, ¿sí?, lineal, ¿no?, esa razón incisiva, investigativa, que hace escrutinio por separado, ¿no es cierto?, de la realidad para llegar al conocimiento exacto, etcétera, de la realidad y para poder dominar, y en este caso dominar a la Tierra y todo esto, simplemente fue una ilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque un virus prácticamente, digamos, físicamente insignificante, es decir, que no se la puede ver físicamente, ¿no?, ha derrotado a toda la ciencia occidental moderna, ¿sí? No sé por cuánto tiempo, pero en este momento la modernidad científica está de capas caídas, ¿sí? Usted puede ser doctor, puede ser licenciado, puede ser profesor, igual que el campesino que nunca, o el indígena que nunca ha ido a la escuela, va a fenecer si no tiene los medios para poder defenderse, y por más que tenga los medios para poder defenderse, va a fenecer porque su corporeidad, incluso, ¿no?, su sistema, digamos, de defensa, ¿no?, ha sido aniquilado producto de este sistema, digamos, de las costumbres, de la gastronomía moderna, ¿no es cierto?, que en buena medida también ha sido enfermizante y debilitante, ¿sí? Y creo yo, ustedes estarán revisando, ¿no? Hay mucho paper, mucha investigación que está surgiendo, por ejemplo, por qué en las partes altas del planeta, ¿no?, la gente es más resistente al coronavirus, ¿no?, y por qué en las partes bajas es más sensible y muere por coronavirus, ¿no? ¿Sí? Eso son constataciones, no son elucubraciones, son constataciones, y hay varios elementos allí. Pero lo que quiero decir es, por más que tengamos, ¿no?, cultura, conocimiento, títulos, ¿no?, por más que tengamos centros de investigación, coronavirus nos ha diezmado, nos ha atacado a todos por igual, ¿sí? Entonces, yo creo que que el conocimiento, ¿no?, occidental, ¿no?, hiper especializado, ¿no?, segmentado, separado, es decir, desconectado de las otras ciencias, etcétera, ¿no?, y especialmente del sistema Tierra, ¿sí?, ese modo de ser, ¿no?, cultura totalmente separado de la natura, ¿no?, de la naturaleza, ¿no?, ¿sí?, y cultura como superior de la naturaleza, y por lo tanto el que porta cultura es el llamado a dominar al sistema Tierra o a los que no tienen cultura, etcétera. Ese mito murió con esta pandemia, o está muriendo, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir es, la academia, ¿no?, el sistema educativo hegemónico ha fracasado, ¿sí?, ha fracasado, ¿no? Y hay que repensar eso. Entonces ojalá que podamos tener tiempo para platicarlo eso en algún momento, ¿no? La otra lección que nos deja, eso es más a nivel económico, ¿sí?, es que la comida es salud, y la salud es lo más elemental y central de la economía. En estos 300, 400 años de modernidad, nosotros nos hemos formado y hemos formado gente con la ilusión de que el dinero o el centro de la economía, el elemento esencial de la economía es el capital, ¿sí? Y ahora la pandemia nos ha mostrado de que tú puedes tener mucho dinero en el banco,
tú puedes tener muchos bienes, pero si no tienes comida y no puedes salir a buscar comida y no puedes acceder a los mercados porque el aislamiento físico, etcétera, vas a morir. ¿Sí? Entonces no había sido lo esencial tener dinero. No había sido lo esencial de la economía el capital. Lo esencial había sido la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? Esa es la otra pregunta, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la lección de la economía es tenemos que apostar a producir nuestros propios alimentos en la medida de lo posible. Porque las pandemias que vienen, no sé por dónde van a venir, pero imaginémonos nomás que las pandemias lleguen o viajen adheridos a las comidas de exportación e importación. En este caso, viajan adheridos al organismo humano. Pero pensemos en que puedan viajar adheridos a todo lo que sea, digamos, lo orgánico. ¿Cómo lo vamos a poder controlar? La otra lección, digamos, es más a nivel social, ¿no? Diría que si bien la hegemonía neoliberal, globalización neoliberal nos había planteado que, bueno, no solamente el neoliberalismo, sino es la filosofía liberal, y eso no solamente es el liberalismo, sino es prácticamente el cristianismo, es el sistema mundo occidental, ¿sí? Centrado en el individuo, nos había planteado que el individuo, ¿no? O tenemos que buscar y velar por el bienestar del individuo y que el interés o el bienestar de la comunidad tiene que estar en función al bienestar del individuo, eso ha fracasado. Nos ha demostrado la pandemia que la solidaridad es la que ayuda, la que salva, la que previene, la que cura. ¿Sí? No el egoísmo, no la competencia, ¿no? Sino la cooperación. Ustedes, los que son de mi generación y los que vienen después de mí, ¿no? Y no sé si los que estuvieron antes, nosotros hemos crecido con la ilusión del individualismo. ¿Sí? Competencia, cada quien con su título, cada quien con sus proyectos personales, cada quien con sus aspiraciones personales, al grado que nos hemos olvidado de lo público, de lo colectivo. ¿Sí? Y hablar de lo colectivo, de lo público, prácticamente era comunismo. ¿Sí? Y en sociedades como la centroamericana donde vivimos, hablar de los bienes comunes, ¿no? de los bienes públicos, es automáticamente tachado como una narrativa comunista y por lo tanto hay que apabullarlo. ¿Sí? Y no necesariamente es así. La pandemia nos ha demostrado que la comunidad, ¿sí? que lo colectivo importa. Y cuando yo veo en Bolivia o en otras partes del mundo, desde las comunidades indígenas y no indígenas, ¿no? haciendo acciones solidarias de cuidarse unos a otros ante la ausencia, ¿sí? de un Estado o de un gobierno, ¿sí? me está dando la lección de que en esa ayuda morimos. ¿Sí? Entonces yo creo que la pandemia nos devuelve a el resurgir de la comunidad como el bien mayor, ¿no? a construir o a consolidar. ¿Sí? Y finalmente puedo indicar que la globalización empresarial, otra lección, ¿no? Esto digamos más a nivel geopolítico, ¿sí? La globalización empresarial es incapaz de proteger la vida, ¿no? Y surge entonces la necesidad de repensar los estados, ¿sí? Fíjense, en ningún momento, por más que las empresas transnacionales tenían el capital o el dinero que jamás habían tenido como en los últimos tiempos, ¿sí? Mas, sin embargo, ellos nunca tuvieron la capacidad de parar el mundo. ¿Sí? Fueron los estados quienes pararon en este tiempo el mundo y dijeron, alto, vamos a protegernos con lo que tengamos. ¿Sí? Y obviamente fue suficiente en algunos casos que el Estado diera la orden, aunque no dio ninguna aspirina, pero con esa orden la gente se quedó en su casa y compró sus mascarillas, tejió sus mascarillas y así fue como salió a flote. Si no había una autoridad estatal, ¿sí? que hiciese este trabajo, la pandemia hubiera hecho mucho más desastre de lo que hizo. Y más, sin embargo, en los últimos 40 años, ¿sí? hemos vivido con la ilusión o nos han vendido la idea de que el libre mercado, la iniciativa individual, empresarial, ¿sí? Las empresas transnacionales no solo son los que traen financiamiento o inversión, sino son los que traen el desarrollo y el bienestar. Y esa ilusión murió. ¿Sí?
urge tener estados sólidos con no solo sistemas de sanidad sólidos, sino con todos los sistemas de que garanticen los derechos, los servicios básicos, los derechos humanos básicos y del sistema tierra, ¿no? Básico garantizados, ¿no? Ese tipo de Estado necesitamos, ¿sí? Y entonces, después de la pandemia, no solo habrá que repensar la economía, no solo habrá que repensar la cultura o la educación, ¿sí? No solo habrá que repensar nuestra condición humana o nuestra identidad humana, la identidad tierra que decía, sino habrá que repensar también, ¿sí?, una organización comunitaria pública, ¿no?, a lo que llamamos, en el caso de Bolivia, llaman, ¿no es cierto?, Estado plurinacional, ¿sí?, que efectivamente garantice bienestar para la humanidad, ¿sí? Y entonces, la lección es que el desarrollo fue un mito, ¿no? La modernidad fue en buena medida un mito y hay que repensar entonces nuevos horizontes, ¿no?, en la época post. Finalmente, habrá que repensar también. Yo planteo que la pandemia es una pedagogía, ¿no? ¿Sí? Es decir, es todo un sistema de no solamente da lecciones, sino también, ¿no?, nos da, digamos, nos está indicando, ¿no?, como un actor, ¿sí?, a cómo tenemos, qué es lo que tenemos que aprender, ¿no?, y por dónde tenemos que orientarnos en el cultivo del espíritu y del intelecto y de la voluntad, ¿sí? En primer lugar, la pandemia nos dice que tenemos que educar para la sobrevivencia. ¿Qué significa educar para la sobrevivencia? Esta pandemia nos ha dicho que somos tan vulnerables que por más que estemos, por más que tengamos dinero, por más que tengamos tecnología, modernidad, etcétera, ¿no?, cuando viene una enfermedad, viene y nos va a diezmar, ¿sí?, nos va a encerrar, nos va a tener encerrado en las casas que nosotros hemos construido o comprado, ¿no es cierto?, y que tendremos que, incluso pagando por mucho tiempo esas casas, esas se convierten en cárceles y tendremos que saber sobrevivir allí, ¿sí? Porque lo que viene, ¿no?, imaginémonos nomás una pandemia a consecuencia de la contaminación del agua, a consecuencia de la contaminación del aire, ¿sí? Y entonces yo creo que tenemos que educarnos para la sobrevivencia, ¿sí? Adiestrar, cultivar en nuestra voluntad, en nuestro sentimiento y en nuestro pensamiento, ¿no?, aptitudes, ¿no?, destrezas para poder sobrevivir, ¿no? Y eso implica educar para volver a la tierra. ¿Qué significa educar para volver a la tierra? No solo es educar en esta identidad tierra, en esta espiritualidad tierra, ¿no?, que de lo que estaba hablando anteriormente, sino sobre todo es educarnos para que la tierra nos cultive y que nosotros cultivemos a la tierra y así la tierra produce y nosotros podamos tener vida digna, ¿sí? Pero eso es imposible. Yo creo que sí es posible. Yo hablo desde mi experiencia, ¿sí? En este tiempo de pandemia que estoy encerrado prácticamente con 4 meses, ¿sí?, desde antes ya lo hacía, tengo huerto, etcétera, pero un pedacito de tierra, tú puedes cultivar lechuga, tú puedes cultivar tus acelgas, ¿sí? Y si no podemos, tendremos que ver la manera de cómo nos organizamos los que somos profesionales o no para volver a la tierra, ¿no?, conseguirnos una extensión de tierra y empezar a cultivar de manera comunitaria. Porque el huerto, ¿no?, una de las lecciones personalmente ha sido que esta pandemia me dio la certeza, me confirmó en la intuición que tenía de que el huerto, ¿sí?, es el lugar para educarnos para el buen vivir, ¿sí? En ese sentido, para mí, esta pandemia, ¿no?, aparte de confirmarme eso, me afianza en esa idea de retorno a la tierra, retorno al huerto, ¿sí? La modernidad, como les digo, nos ha hecho creer que tenemos que alejarnos de la tierra. La educación, los títulos nos han hecho creer que tenemos que alejarnos a la tierra. No podemos mancharnos la mano porque tenemos que utilizar el teclado, ¿sí? Y eso es falso. Eso es una ilusión, ¿sí? Podemos ser agricultores, podemos ser productores, debemos producir para compartir y al mismo tiempo, ¿sí?, utilizar ese espacio como un lugar para educar a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para el buen vivir, por ejemplo. Finalmente, ¿no?, educar para la felicidad, no para la titulocracia o papirocracia o papirolatría que yo llamo, es decir, la educación hegemónica occidental de los sistemas estatales, ¿no?, o privados
ha sido no solo para hacernos creer que con los títulos vamos a ser alguien, ¿sí? Y esta pandemia nos ha demostrado que con título o sin título, adiós, ¿sí? Si no tienes los cuidados. Sino, nosotros tenemos que educarnos para la felicidad, para la plenitud, ¿sí? Y no para los títulos. Con la persona que me contactaba, Félix, yo le decía, yo tengo títulos, ¿no? Y él me decía, ¿qué título? Y él sabe, ¿no? ¿Sí? El doctorado, etcétera. Hasta me da vergüenza decir que tengo esos títulos. Porque en la modernidad, como nunca antes en la humanidad, el mundo ha tenido tantos titulados dirigiendo el mundo como ahora. ¿Sí? Pero como nunca antes el mundo está tan patas arriba, ¿no? ¿Sí? Y en este caso sacudido por un bicho que no se le ve, ¿sí? Con todos los títulos posibles. ¿Sí? Y es más, el mercado actual, especialmente el teletrabajo, etcétera, ya no exigen títulos, ¿sí? Ya no va a exigir destrezas, va a exigir capacidad de innovación, adaptación, etcétera. ¿Sí? Entonces yo creo que uno de los retos, ¿no? O digamos, elementos de la pandemia como pedagogía, es justamente esto de trascender, ¿no? La educación para los títulos y educar para la felicidad, ¿no? Y finalmente indico que debemos de educarnos y educar para superar la modernidad y su ilusión del desarrollo. La pandemia que estamos viviendo y lo que vendrá después, como pueden ser pandemias por cambio climático, por ausencia del agua, ¿no? Por ausencia o contaminación del oxígeno, etcétera, etcétera, ¿sí? Van a ser producto de esa ilusión de la modernidad, ¿sí? De esa ilusión del desarrollo. Es que no se puede conseguir desarrollo para los 7.000, 8.000 millones de habitantes, ¿no? Al estilo de la vida de los norteamericanos, porque lo vamos a colapsar la Tierra, ¿no? El sistema Tierra en cuestión de segundos. Y entonces tenemos que educarnos, ¿no? Para controlar los deseos o limitar, ¿no es cierto?, al mercado para que no siga activando los deseos de consumo, ¿no? Y de tal modo que el mercado no siga produciendo, ¿sí? Productos, ¿no? Que no son necesarios. Entonces yo creo que también eso pasa por la educación, ¿sí? Entonces allí yo voy dejando esta conversación para que la colega, ¿no? Que ya está en pantalla pueda continuar y yo estaría aquí para poder platicar con ustedes como indicaba, ¿no? Y con gusto voy a estar escuchándolos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Adelante, compañera. Muy buenas noches, público en general, a toda la población que nos está viendo. Mi nombre es Ilsen Ferrufino Soto, soy psicóloga social, tengo una especialidad en lo que es la terapia breve, ¿no? Trabajo específicamente con familias disfuncionales, ¿no? Llevo años trabajando con defensorías, ¿no? Entonces, el tema que hoy vamos a abordar es la salud emocional en tiempos de la pandemia, ¿ya? ¿Por qué hemos abordado este tema, no? Lamentablemente, ¿no? Todos estamos preocupados por nuestra salud física, ¿no? Vamos al doctor, si tenemos algún síntoma, acudimos a la farmacia, si nos duele algo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos duele el alma, cuando no, nos duele algo que no podemos sanar con todo eso? Por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión. Lamentablemente, eso no te van a dar en la farmacia. No hay una receta que te diga, con esto te vas a curar del estrés, con esto te vas a curar de la depresión. No es así, ¿no? Por eso es que el tema de hoy específicamente es adentrarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los efectos de esta pandemia? No solo son las muertes, sino son los traumas mismos que va a ocasionar en muchas personas, ¿no? Entonces, todo lo que estamos atravesando nosotros, ¿no? Es como una crisis lamentablemente inesperada porque nadie estaba preparado para todo esto, ¿no? Ha llegado en el momento tal vez menos esperado, ¿no? Pensábamos que solo eso estaba afuera, ¿no? Nunca hemos pensado tal vez que nos iba a llegar, ¿no? Los primeros días tal vez hemos podido sobrellevar, ¿no? Pero ya con el tiempo se ha incrementado la cuarentena, entonces ha sido ya un problema más grande para nosotros, ¿no? Ha habido un cambio, ¿ya? En todo, ya sea físico, emocional, ha habido un cambio. Entonces, este cambio ha ocasionado que muchos de nosotros entremos a un estrés. ¿Y qué es un estrés, no? Es prácticamente un estado de salud mental, ¿no? Que vamos a atravesar cada uno de nosotros, ¿no?
Cada persona va a reaccionar de forma diferente a todo tipo de situaciones, ¿no? Por biología y por vivencias sufridas. Todos y cada uno de nosotros somos muy distintos, ¿no? Algunas personas se manifiestan tranquilas frente a este problema del COVID o de la pandemia, ¿no? Mientras que otras están al punto del desborde, ¿no? ¿Qué sufren? Sufren angustias, sufren insomnios, no pueden dormir, tienen pesadillas, tienen conductas de cuidados excesivos, ¿no? Entonces, si nosotros nos podemos a pensar, ¿quiénes son las personas que van a ser afectadas por toda esta pandemia y las personas que van a sufrir un estrés mayor? Por ejemplo, los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños han sido privados de la escuela, ¿no? De la escuela, de su ámbito social, de sus relaciones, ¿no? Los adultos mayores también son los que van a sufrir en este estrés agudo, ¿no? Los personal de salud, ¿no? Quienes están viendo a diario morir a la gente, ¿no? No es fácil para ellos también sobrellevar todo esto que está pasando. Por ejemplo, también las personas que van a llevar este estrés agudo son personas que han sufrido una pérdida de trabajo, ¿no? Personas con discapacidad, ¿no? Entonces, podemos ver que el estrés, y vamos a hacer mención, ¿no? De algunas sintomatologías que tiene el estrés, ¿no? El estrés, el organismo siempre está preparado para una situación de estrés, es decir, todo ser humano en algún momento de nuestras vidas vivimos un estrés, ¿no? Ya sea de corta o de larga duración. Por ejemplo, para un examen, ¿no? En la escuela o en la universidad. Si yo tengo un examen y si no he estudiado automáticamente un día antes, voy a estar bien estresado. ¿Por qué? Por aquel examen, ¿no? Entonces, eso va a generar que yo haga que me movilice. ¿Para qué? Para poder estudiar y poder rendir bien el examen, ¿no? Imagínense defender una tesis o algo similar a aquello, va a hacer que yo me movilice. En pocas conclusiones, podemos decir que el estrés o la angustia mueve a la persona, ¿no? Si no hay angustia, no se mueve la persona. Entonces, ¿cómo se manifiesta este estrés en nuestro cuerpo, ¿no? La pregunta, por ejemplo, si nosotros vamos a sentir, o si los que están viendo esto van a sentir que tienen dolor de cabeza, que tienen falta de energía, que hay falta de concentración, que incluso hay problemas sexuales, hay también dolor en el cuello, en la mandíbula, hay cansancio. Entonces, estos son algunos indicios que ya nos están diciendo que nuestro organismo no está bien, ¿no? Eso en cuanto al estrés corporal. Seguidamente también podemos ver que el estrés, ¿no? Se puede ver de forma psicológica. ¿En qué sentido? ¿Ya? Tenemos que analizar todos estos puntos, ¿no? Si nosotros en algún momento llegamos a tener ansiedad, ¿no? Debemos ser conscientes de que esta ansiedad no tiene que ser prolongada, ¿no? Debemos buscar alguna solución para que para poder manejar esta ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay ansiedad, ¿no? Justamente preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre las situaciones diarias, ¿no? Uno no sabe lo que puede pasar mañana o el día pasado mañana, ¿no? Y hay una ansiedad y se preguntan si me contagio, si no me contagio, qué va a pasar si me voy a contagiar, qué es lo que va a pasar o qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Entonces, vamos entrando a una ansiedad, ¿no? Seguido. Hay ansiedad, ¿no? Justamente, preocupaciones, miedos. También, ¿no? Otra sintomatología, otro factor que podemos ver es la depresión. ¿Qué es la depresión? Es una tristeza hay una irritabilidad inusual, ¿no? Persistentes, incluso cuando las circunstancias cambian, ¿no? Hay una pérdida de interés, ¿no? De alguna de las actividades que antes disfrutaba y que ahora ya no los disfruto, ¿no? Por ejemplo, la depresión también se puede ver en el cambio de peso, ¿no? Ya sea en la disminución o en el incremento de peso, ¿no? Cambios en los patrones del sueño, ¿no? Hasta puede haber insomnios, ¿no?
sentimientos de inutilidad, desesperanza, pensamientos o intentos suicidas, ¿no? Entonces, si hay personas que sufren tal vez uno de estos factores, lamentablemente debe buscar ayuda, ¿no? Y nosotros aquí en este taller podemos ver, ¿no? De que también tras toda esta pandemia se puede ver miedo. ¿Qué es el miedo? Todos los seres humanos no somos amigos de los cambios, ¿no? Un cambio siempre va a provocar un miedo, ¿no? El miedo es una emoción básica, una emoción de angustia, por un riesgo, un daño real o imaginario, en una situación que nos encontramos. Es normal sentir miedo, ya que el miedo, ya sea el miedo a contagiarnos, a nuestros familiares, o miedo a perder el trabajo, ¿no? O a la muerte de nuestros propios aliados, ¿no? Una reacción desmesurada ante el miedo no nos puede bloquear y esto nos puede afectar de forma que realizamos nuestro trabajo o nos relacionamos con los demás, ¿no? También puede generarnos pensamientos negativos, catastróficos, así como la anticipación de las consecuencias negativas, pueden sobrellevarnos a demasiada alerta y sobreinformación de una falsa noticia. Seguimos, por favor. Morir en tiempo de coronavirus. Aquí quiero mencionar un artículo muy hermoso, ¿no? Vamos a hablar, ¿no? En tiempos del coronavirus, que el dolor y el duelo por la muerte por coronavirus configuran una situación muy límite que supera todos los umbrales de tolerancia a las experiencias traumáticas que nos depara la existencia humana. Hoy en día podemos ver, ¿no? Hospitales colapsados, ¿no? De que no puedes hacer aquello más sencillo que es enterrar a un ser querido, ¿no? Entonces, aquí les voy a plantear un poquito de una anécdota, ¿no? Quisiera que me tomen mucha atención, ¿no? Porque es lo que está pasando lamentablemente en muchas familias. Siguiente, por favor. ¿Ya? Después de acudir a una clínica u hospital en busca de asistencia, muere tu esposo o un familiar, ¿no? En tu domicilio. Imagínense, está prohibido hacer un funeral. El cadáver permanece días en lo que era tu hogar, convirtiendo en tu hogar una morgue. Por fin la empresa funeraria envía a sus operarios para que pongan en un cajón, ¿no? Pero igual la empresa funeraria viene y lo abandona, ¿no? Y se van. El cementerio no está disponible, no hay crematorio y ni siquiera una fosa común para enterrarlo. El vecindario está aterrado. Te buscan, no para darte un pésame, ¿no? Sino para emplazarte a que hagas desaparecer el cadáver. Y si es posible, que desaparezcas junto a tus hijos y demás deudos para evitar el contagio masivo. Te insultan, te amenazan y se van. Y no sabes qué hacer con el cuerpo. ¿Ponerlo en la calle? ¿Llevarlo a un yermo o enterrarlo? ¿Quemarlo? Súbitamente te das cuenta también de que estás contagiada y los síntomas arrecian. ¿Imaginas el calvario que te espera y pasa por tu mente el querer suicidarte? Miras a tus hijos, abrazas. Entre enfermos no hay contagios, eso es tu imaginación. Y te aferras a la vida por ellos. Despiertas de esa pesadilla, balada en llanto, y miras a tu alrededor y ves que el cajón sigue ahí. Y tu dolor se agita ya que no sabes qué hacer, ni siquiera dónde acudir, ¿no? Es el relato, lamentablemente, de muchas familias, ¿no? Que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Por esta epidemia, ¿no? Imagínense el calvario y el sufrimiento que está atravesando estas personas. ¿Quién hace algo, no? Por esa salud mental que está atravesando esta persona, ¿no? Lamentablemente nadie se preocupa por aquello, ¿no? Muchas de estas personas están entrando a una depresión muy crítica, ¿no? Muy crítica donde casi nada se puede hacer. Y los efectos no se van a ver ahora, los efectos se van a ver después, ¿no?
cuando estos niños crezcan o cuando esta esposa se quede viuda, ¿no? Los efectos son aterradores, ¿no? Y si no hacemos, y si no buscamos ahora una ayuda, y si no buscamos una solución ahora para prevenir todos estos efectos, entonces podemos lamentarnos después, ¿no? Entonces, vamos a hacer la mención, ¿no? De algunas herramientas o cosas que podemos hacer para poder trabajar este tema del estrés, ¿no? Nosotros somos seres humanos cambiantes, somos seres humanos que siempre estamos en contacto social. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabemos muy bien que tras esta pandemia muchos de nosotros nos hemos quedado aislados, ¿no? Pero para poder manejar este estrés, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos mantenernos primeramente virtualmente conectados, ¿no? Ya sea por esta plataforma del Facebook, del WhatsApp, ¿no? El Zoom, o sea, tantas plataformas que hoy pueden hacer que nosotros nos conectemos. Gracias, decimos, ¿no? Porque ya no somos la generación de antes, de hace 10 años atrás, por ejemplo, que no tenían acceso al Internet, ¿no? Hoy por hoy todo mundo puede acceder al Internet. Entonces, no debemos entonces cortar esta relación virtual. Tenemos que ser constantes con esta relación. Seguidamente, debemos tener mucho cuidado del tipo de información que estamos recibiendo, ¿no? No todas las informaciones que recibimos son buenas para nuestra salud. Ya sea al vecino a veces se le ocurre hablar de que tal fulano de tal está enfermo, fulano de tal está enfermo, fulano de tal está enfermo. Son informaciones que no sabemos con exactitud si son ciertas o no, pero nos están aterrando, ¿no? Tenemos que saber principalmente de dónde y de qué fuente nos estamos informando. No es informarse de cualquier lugar nomás, tenemos que tener una fuente realmente que nos avale, ¿no? Y nos diga las cifras honestas, ¿no? Seguidamente también debemos mantener nuestra mente ocupada, ¿no? Porque una mente que no hace nada, que esté encerrada en su cuarto, lamentablemente va a caer fácilmente en una depresión, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Actividades deportivas. Sí, es normal, ¿no? Que nosotros ya no tengamos esa capacidad de ir a trotar, de ir al gimnasio, ¿no? Pero a través de plataformas virtuales se ha podido dar clases de, ya sea de ejercicios o de algún otro deporte virtualmente, ¿no? Es una actividad que también nos va a ayudar a que nosotros podamos manejar el estrés, hacer cosas que antes no hacíamos, ¿no? Por ejemplo, tal vez si antes yo no sabía cocinar, pero esta pandemia me ha ayudado a que yo pueda y aprenda a cocinar. O si antes yo no me comunicaba bien con mi hijo o con mi hija, gracias a esta pandemia, tal vez es que estoy conociéndole un poco más, ¿no? Hagamos actividades, ¿no? Que nos mantengan ocupadas la mente, ¿no? Entonces, el orden también es otra actividad, ¿no? Que debemos realizarlo a diario. Un ejemplo, yo despierto en la mañana y ¿qué es lo que debo hacer después de despertar, no? Arrinconar mi cuarto, tender mi cama, ¿no? Al tender mi cama ya estoy haciendo un paso, ya estoy dando un paso hacia el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden es un acto que nos puede traer efectos positivos a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, debemos priorizar este orden todos los días, ¿no? Mantener rutinas, ¿no? Las personas necesitan siempre mantener, como les había dicho, su mente ocupada, ¿no? Y si nosotros no podemos tal vez sobrellevar esta situación y si realmente nos sentimos en una situación tan amenazante, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? No quedarnos callados, ¿no? Hoy por hoy ya hay ayudas, ¿no? Virtualmente puedes contactarte con un psicólogo, psicóloga, que te puedan guiar más o menos lo que estás atravesando, ¿no? Entonces,
También podemos trabajar en el tema de aquí y ahora, ¿no? Todos debemos estar agradecidos de que hoy estamos aquí, ¿no? Y todos estamos contando con una buena salud, ¿no? Trabajar en ese enfoque de aquí y ahora, ¿no? Y también trabajar en el tema de externalización, ¿no? Es muy importante que nosotros externalicemos este problema, ¿no? La pandemia es un problema, ¿no? Está fuera de nosotros, ¿no? Ahora nosotros debemos sacar ese problema, no hacerlo subjetivo, sino hacerlo más exterior, ¿no? Y poder manejarlo, ¿ya? Entonces, ver el problema desde afuera nos va a poder prevenir las cosas que podemos hacer o las cosas que no debemos hacer, ¿no? En un principio, lo que debemos hacer siempre es prevenirnos, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nos mandan y nos recomiendan siempre la prevención, ¿no? ¿Por qué? Para no contagiarnos, utilizar barbijos, utilizar lo que son guantes, alcohol en gel, ¿no? Eso de alguna forma van a hacer que nosotros nos prevengamos de alguna enfermedad futura o del coronavirus, ¿no? Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta estos aspectos, ¿no? Y si nosotros sentimos tal vez algunos síntomas que ya habíamos mencionado, ¿no? Ya sea la falta de sueño, la falta de apetito, la falta, no sé, de algunas actividades o siento una depresión, debemos siempre buscar una ayuda, ¿no? Y si no podemos contar con esa ayuda, entonces hagamos estas cosas que había mencionado, ¿no? De mantener siempre tu mente ocupada, de mantenerte siempre virtualmente conectado, de tener un orden, ¿no? Y solo así tal vez vamos a llegar a sentirnos tranquilas, en paz, ¿no? En algún momento esta pandemia tiene que pasar, ¿no? Y la situación ya no va a volver a ser lo que era antes, ¿no? Va a cambiar todo, ¿no? Entonces, nosotros como personas debemos estar preparados para todo tipo de cambio, ¿no? Todo tipo de cambio tiene un efecto ya sea positivo o negativo, ¿no? Lo que yo puedo rescatar de esta pandemia es que lo negativo es que nos ha distanciado bastante, nos ha aislado tal vez, ¿no? Ya no podemos ver a nuestros amigos, ¿no? Ya no podemos viajar, ¿no? Y eso nos puede causar una depresión, ¿no? Esos son tanto los aspectos negativos que nos ha traído esta pandemia. Pero si hablamos los aspectos positivos, podemos ver de que esta pandemia ha unido a muchas familias, ¿no? A muchas. Ha unido a que nosotros estemos en casa y nos comuniquemos, ¿no? Porque la comunicación es fundamental para que una familia pueda crecer, ¿no? Entonces, podemos hablar de tanto positivo y negativamente de esta pandemia, ¿no? La recomendación es siempre, ¿no? De que sigamos haciendo y cumpliendo todo lo que nos dicen, mantener la cuarentena y si vamos a salir, salgamos siempre bien protegidos, ¿no? A nadie le gustaría estar en la situación o contraer el virus, ¿no? La prevención siempre es un trabajo que depende de cada uno de nosotros, ¿no? Agradezco mucho la invitación al Magisterio de Bolivia, ¿no? Yo me despido con estas palabras, ¿no? Esperando siempre de que en algún momento podamos tal vez hacer otro tipo de talleres, ¿no? Agradecer al profesor Miguel por la invitación y a todo el plantel de profesores que está a cargo de este equipo. Sin más que decir, mi persona se despide. Agradezco mucho siempre a las personas oyentes que han estado escuchándonos a través de esta plataforma virtual. Miguel, eso sería mi presentación. Bien, ya vamos culminando y de antemano, ¿no? Muy agradecido, doctor Juvenal, doctora Ilsen. Y como decíamos, siempre es bueno tener a personas de buen corazón que estén predispuestos a dar este tipo de charlas y orientaciones en bien de la población, ¿no? Porque es muy raro realmente ver, encontrar a personas que estén dispuestas a podernos orientar. Y claro está que, como decían y rescatando algunas palabras, hay algunas cosas positivas que podemos rescatar sobre lo que está ocurriendo en la sociedad.
y también aprovecharlas, ¿no? Y más que todo, el tema de las redes sociales, utilizarlo de la mejor manera, porque es un medio de podernos comunicar y estar en contacto con las demás personas y no caer en soledad, que muchas veces nos llevan a hacer cosas que no deberíamos hacer. Sin más que decir, agradecer a todos los que han estado en esta transmisión y darles a conocer que posteriormente ya estamos invitando a otras personas que también nos van a poder orientar en el tema de, por ejemplo, está el tema de las plantas medicinales, que si bien algunas personas no le dan importancia, pero vemos nomás, ¿no?, que en algunos barrios que ni aspirinas podemos encontrar. Entonces ahí también está el tema de las plantas medicinales que nos ayudan a sobrellevar determinadas situaciones. Ya tenemos a unos expositores, gracias a Dios que podemos contar con personas que nos van a poder dar un poco de su conocimiento y así sucesivamente apoyar en la medida de las posibilidades a las personas. Muy agradecido de corazón, licenciada Ilsen Ferrufino, muy agradecido de corazón, doctor Juvenal, y como decían, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que nos podamos poner en contacto. Claro está que hay temas que podemos ir llevando posteriormente, y muy agradecidos a todos los que han estado en esta transmisión, y como siempre, ¿no?, la recomendación nunca está de más podernos cuidar un poco más y mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, porque en muchos casos la soledad o el apartarse de los héroes no nos lleva a ningún lado, ¿no? Muy agradecido, licenciada, muy agradecido, doctor, y bueno, esperemos que sea de utilidad a todos los que han seguido la transmisión y será hasta otra oportunidad.